Bien, ya estamos justamente aquí por iniciar este debate entre John Ackerman, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Lozano Alarcón, quien ha ocupado varios cargos legislativos, diputado, senador, secretario de Estado, secretario del Trabajo y partícipe tanto en actividades del Partido Revolución Institucional como del Partido Acción Nacional. Ha habido mucha... Bienvenido, John. Al contrario, muchas gracias. Es un enorme gusto estar aquí, Julio, de veras. Quiero que me pellizquen porque no lo puedo creer. Estar aquí contigo, ¿en el debate o qué? Aquí contigo, Julio, en radio, comercial, al aire. De veras, yo tenía 6 años, todos los sexenios de Peña Nieto, que jamás prendía la radio. Y ahora contigo, con Carmen, es una maravilla. De repente ya me encuentras prendiendo la radio de nuevo. Qué bueno. Va a implicar menos tiempo en Twitter, quizás, en las redes. Sí, pues sí. Pero de veras, un enorme gusto, honor, y te felicito, Julio, Gracias. por este gran logro, y te estamos siguiendo. Gracias, y vienen más sorpresas aquí en Radio Centro con otras programaciones muy interesantes. Javier, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias igualmente, Julio, y felicidades por este espacio. Al contrario. De veras, tengo muchos, ya 20 años de conocerte, y la verdad es que eres un periodista al que respeto y admiro mucho, y que tengas este espacio, como bien dice John, pues es un deleite. Muchas gracias. gracias. Un placer, y muchas gracias por la invitación, y sobre todo para poder charlar, debatir con alguien a quien respeto como John Ackerman. Ha habido mucho movimiento en las redes sociales, ha habido incluso los señalamientos de que si no se le debe dar la voz a uno o a otro, que si este debate se va a desbordar, que si va a ser un ring político. Estuve a punto ya de poner como tema musical ese de La arena estaba de bote en bote, esa del santo, el cavernario, sí, claro. Y todo eso. Se armó debate antes del debate. Sí, claro. sí. Lo que pasa es que estamos en nuevos tiempos, Julio. Sí. Yo creo que está pasando justamente al revés de lo que los amlofóbicos promovían durante mucho tiempo, de que la llegada de la izquierda al poder iba a generar censura y control y una agenda mediática monocromática. Todo lo contrario, se está generando espacios para el debate, la pluralidad. Esto es así se siente, así se saborea la democracia, y adelante con esta, no sé con cuál tema empezamos, Julio. Tú tienes que poner ahí. Yo les quiero decir primero que nada, hagan de cuenta como esos referees de box que dicen nada de golpes por debajo del calzoncillo de boxeo, nada de traer herradura en el guante. Cuando yo les diga sepárense, se separan, por favor. Entonces vamos a eso. Yo creo que vamos a poder dar justamente un ejemplo de un debate civilizado, que no se desborde, que haya pasión, que haya enjundia en lo que se plantea, pero desde luego que el debate es algo que va a funcionar aquí en México y estamos en esta etapa. Yo les quiero preguntar a ustedes, Javier, ¿qué cosa positiva encuentras en estos 50 y tantos días de López Obrador? Mira, yo lo que creo que es algo indiscutible es la legitimidad con la que llega López Obrador a la presidencia. Yo no recuerdo a alguien tan poco cuestionado o en las últimas décadas como él, llegando así a la primera magistratura del país, con un enorme apoyo popular, con mucha simpatía. No solamente es un tema de legalidad, sino de legitimidad, de popularidad, de respaldo a sus decisiones, y que sí encarna un auténtico cambio, ¿ves? Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo positivo porque la gente recupera de alguna manera esperanza, que en algún momento se había sentido perdida, y se pone del lado del presidente. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente ese cambio sea para bien, o que las medidas que estamos viendo en estos primeros 50 días sean las positivas, o que sea sano para la República tener tan pocos y escasos y tan frágiles contrapesos al Poder Ejecutivo. Entonces, esa es la parte que yo veo, digamos, como positiva de inicio. Bien, vamos viendo. John, así como justamente Javier también Lozano algo positivo habla de lo positivo, te pido que tú hables de algo negativo, trascendente de lo que está haciendo López Obrador. Negativo, importante, de fondo. Mire, estas semanas han estado llenas de ya grandes escándalos. No son responsables, es responsabilidad del observador, sino tuvimos una muerte pues terrible, trágica en Puebla, en que la gobernadora y su esposo perdieron la vida.
tuvimos una explosión terrible el viernes pasado. No, pero ¿qué le criticas a López Obrador de fondo? Pues de fondo yo creo que vamos bien, Julio. Yo Eso creo no es que una estamos... crítica. No, mira, yo sí estoy muy ilusionado. Yo creo que este inicio, a pesar de estas tragedias y problemas, estamos construyendo un camino muy constructivo a favor de un nuevo país. Pero algo los problemas negativo, nada, todo está de las bien. acciones que ha tomado Andrés Manuel. Mira, yo creo que algunas de las alianzas políticas quizás de repente llaman la atención, ¿no? Pues hoy ahora es el PRI el que vota con Morena, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. No hubiera sido lo más deseable, pero al final de cuentas esto también implica un liderazgo que hasta el mismo PRI está dando cuenta que tienen que seguir esta pauta, este liderazgo, ¿no? El tema de la austeridad, ¿no? Yo creo que va a generar grandes ventajas a largo plazo, pero evidentemente pues también puede generar en el corto plazo algunos obstáculos para el funcionamiento ágil de un gobierno que pues sí necesita un financiamiento suficiente, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy no solamente contento, sino emocionado con todo lo que se ha logrado en este mes y medio. La lista es larga, tienes el salario mínimo que se aumenta, tienes a las becas para los jóvenes que ya se lanzó, las becas para los discapacitados también, la lucha en contra de la corrupción de Pemex, que es una lucha histórica, que no le quito el dedo al renglón. Yo sí lo comparo con, por lo menos en sus inicios, el trabajo de Lázaro Cárdenas a favor de la soberanía nacional en materia petrolera. Entonces, vamos de frente y estoy muy contento y emocionado de acompañar y documentar esta gran transformación que está iniciando. Bien, John. Javier, ¿es difícil para los morenistas de izquierda hacer crítica? No se dice capacitados, son personas con discapacidad, para expresarnos con propiedad. Segundo lugar, ¿qué cosa más cursi estar comparando el combate, además, con muy mala estrategia contra el huachicoleo, con la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas? Ese tipo de épicas, lo único que hacen es tener a la gente animada, como vemos aquí a John, ¿no? Pues embelesado con el gobierno y no le encontró una sola crítica. Es más, hasta la votación que le da el PRI en la Cámara de Diputados para la Guardia Nacional, que va a militarizar la seguridad pública de este país, no la seguridad interior, la seguridad pública. Bueno, pues entonces no le encuentran ningún pero. Yo sí le encuentro muchos peros. Yo sí creo que lo que hemos visto, incluso desde antes de que entrara a gobernar, la cancelación del aeropuerto de Texcoco es una barbaridad. Es más, desde el punto de vista jurídico, como abogado te lo digo, creo que van a incurrir en una grave responsabilidad patrimonial al Estado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que una obra que lleva casi el 40% de avance, tanto físico como financiero, vayamos a perder en las cuentas que se han hecho cerca de 145,000 millones de dólares a cambio de nada, que los vamos a pagar nosotros por un capricho? Porque no me vengan con que la consulta Gancito o Patito que hicieron sirve para algo, porque es totalmente desapegada al 35 constitucional. Entonces, con esa decisión se inauguraron. Ese fue el error de octubre y de ahí para el real. Y ahora que hablaba de dos casos pues trágicos que hemos vivido en estos últimos días, pues qué bueno que menciona lo de Puebla, porque López Obrador ya no se ha vuelto a referir al trágico, entre comillas, accidente de la gobernadora de Puebla. Entre comillas. ¿Por qué? Porque hasta que no sepamos la verdad, no vamos a quedar tranquilos. Bueno, pero cualquier accidente es entre comillas porque... Bueno, no. O sea, vas más allá de las comillas. Es un incidente. Sí, voy más allá de las comillas. Y entonces, que nos den información. Él prometió en sus larguísimas mañaneras, de ver quién se cansa primero, y qué bueno que a veces ya les ponen sillas ahí atrás, porque de verdad los van a acabar con todo el gabinete. Él prometió informar diariamente de los avances que habría en la investigación, y no ha vuelto a decir una palabra. Abogado. Y segundo, con el caso de esta explosión del viernes tan lamentable. Perdón, abogado, ¿qué sustento tienes tú como jurista para decir que pudiera no ser accidente lo que sucedió? Bueno, eso no es como jurista, es simplemente que pudo haber sido un accidente por una falla mecánica o un error humano, o pudo haber sido un atentado. Como todo. Así es. Pero ¿en qué fundamentas la especulación? Pues ¿en qué lo fundamento? En tres cosas fundamentalmente en que el helicóptero estaba
hasta donde sabemos, el 18 de diciembre había salido de servicio general, era una Augusta en perfectas condiciones. Según el capitán Roberto Copec, con reconocimientos internacionales incluso, por su capacidad, el copiloto con más de 1,600 horas, las condiciones climatológicas, la visibilidad que tenían era perfecta el 24 de diciembre. Entonces, por todas estas razones, y era el hombre más cuidadoso para subirse a una aeronave, era Rafael Moreno Valle. Entonces, por todas esas razones, es decir, a ver, no hay nada que me haga sospechar o pensar que de veras, como en el caso, por ejemplo, del secretario Blake, que, pues, que sí abiertamente se metió en una zona donde había mucha niebla y montaña y tal. Es decir, aquí sí tenemos, y lo más importante, el contexto. ¿Cuál es ese contexto? Un contexto de polarización, de odio, de desunión, en el que el propio presidente de la República contribuyó cuando no quiso reconocer siquiera a la gobernadora Marta Erika Alonso, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, falló en definitiva de que era legítimo y legal su triunfo. Y dijo, esto es antidemocrático, no me voy a parar en Puebla, y no mandó un solo representante a la toma de posesión, pero sí mandó, ¿verdad?, al encargado de negocios en la Embajada de Caracas, a la toma de posesión del dictador y asesino Nicolás Maduro. Javier Lozano, en ese contexto hay mucha gente en concreto, que se puede ¿tú sospechas de la presidencia de la República? No, de ninguna manera. Pero el contexto... Bueno, qué bueno que aclares eso, Javier, porque la verdad es que... claro que no. Hubo muchas, en esto mismo lo que está diciendo Javier Lozano, en el contexto de la caída del helicóptero, sí hubo muchas insinuaciones, ¿no? Intentando implicar al gobierno como si este gobierno fuera de alguna manera similar a los gobiernos anteriores, ¿no?, que generaba intencionalmente sangre y fuego y violencia, ¿no? Y durante unos días en redes incluso hubo un abucheo ahí a Olga Sánchez Cordero, incluso ahí sí un señalamiento directamente a Javier Lozano de haberlo orquestado, un intento de generar hubo un señalamiento, pues ahí nos lo aclarará Javier, en que supuestamente con un momento de mano él señala para que haya un abucheo en contra de Olga Sánchez Cordero, no solamente Javier Lozano, sino en general. En las redes hubo un intento de crearle una crisis al observador de esto, pero la verdad es que después de algunos días emperó la calma, las investigaciones están en curso y la gente confía en el presidente de la República. Esto es una hazaña histórica que no hemos tenido desde hace décadas. Es una cosa increíble poder confiar en el presidente de la República. Ahora con la tragedia en Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador ha dado 4 o 5 conferencias extraordinarias. Sí, el fin de semana, hasta 2 diarios informando, apoyando a las víctimas, atendiendo las demandas sociales, recibiendo preguntas espontáneas de la prensa, algo que jamás hacía ni Peña Nieto, ni Calderón, ni en esta supuesta transición democrática. Entonces, yo creo que hay una situación realmente muy distinta. Con respecto al aeropuerto específicamente, que menciona Javier Lozano, esto es como la lucha contra la corrupción en Pemex, una lucha por la fortaleza del Estado, precisamente. Lo que hace Andrés Manuel, el motivo central por cancelar ese proyecto en Texcoco es el de la corrupción. Son contratos que fueron dados de manera irregulares, que están investigando a empresarios que estaban buscando generar su canasta de huevos de oro de esa empresa, de esa licitación, ese proyecto. Entonces se mueve a Santa Lucía, esto está en proceso y está el proceso también de negociación con los empresarios para que cambien sus inversiones de Texcoco a Santa Lucía. Esto no va a generar las grandes pérdidas que imagina José Antonio Meade y otros, sino todo lo contrario, va a ser un proyecto mucho más barato, mucho más eficiente en Santa Lucía y con el concurso de los 3 aeropuertos, sin cancelar el actual, que era el proyecto original de Peña Nieto, cancelar el aeropuerto actual. Vamos a tener todo un apoyo para el tránsito aéreo en la Ciudad de México, en Toluca y en toda la zona metropolitana. Entonces, yo veo avances muy claros, un gobierno que es querido por su población y además está dando resultados de manera muy rápida. Con respecto al petróleo, yo creo que
vamos a ver realmente el resultado. Si después de, si esto tiene éxito, esta lucha contra la corrupción, el huachicoleo, al final del año 2019, los estados financieros de Pemex van a ser los mejores que han sido en décadas. Entonces, ahí vamos a tener una medición objetiva de lo que realmente se está logrando. Varias llamadas, varios comentarios aquí en la cabina de Radio Centro en el 97.7. Susi Rodríguez Moreno en Twitter nos dice, primer round, Lozano quiere iniciar civilizadamente y sí dice algo indiscutible, la legitimidad de AMLO. Ackerman es incapaz de ver algo erróneo en el presidente. Ahí hubiera hablado de Morena y la Libra, pero después agarraron su única visión cada uno. Hueva absoluta, dice Susi Rodríguez. Entonces ahora vamos a entrar en lo anticlimático, nos vamos a ir al otro lado. Javier Lozano Alarcón tiene su turno para hablar en este momento. Es que decía John, y sí quisiera aclararlo, ¿no? Porque dentro de la secuela, después de del desplome del helicóptero de Marta Erika y Rafa, vinieron muchas reacciones y muchas insinuaciones y coincido. Yo lo que sostengo es que el presidente sí fue de alguna manera responsable en términos, o sea, no, obviamente no del accidente, no, de una polarización en la sociedad y particularmente en Puebla, ¿sí? O sea, sí sembró un rencor y una disunión con su ausencia, con no mandar representante a la toma de posesión, con no reconocer a la propia gobernadora, sí generó un clima que yo sí creo que es propicio para que cualquiera se anime, ¿sí?, a hacerle el favor de quitarle un estorbo. Entonces, a eso me refiero. Ahora, yo estuve el día 25 ahí en las exequias, en la ceremonia fúnebre, está francamente abatido, muy triste, y sí lamenté muchísimo el trato que le dieron a Olga Sánchez Cordero. En primer lugar, porque es una dama, en segundo lugar, es la secretaria de Gobernación, es alguien a quien yo conozco y aprecio mucho, y me pareció una auténtica estupidez que dijeran en redes sociales algunos, miren cómo es Lozano el que orquesta la rechifle. Y dices, a ver, déjame ver el video. Y dice, ahí está la señal. Hazte cuenta, la señal así, y haces la mano así. Como o sea, en la reflexión, no, pero reflexión, estaba yo atrás de los gobernadores, etcétera. Ahí está la señal. ¿Cuál señal? Ya me cae que tienen ya muchas telarañas en la cabeza. Y claro, y yo no justifico, es más, condeno la rechifla que se llevó. Y se lo mandé a decir, incluso con su coordinador de comunicación social. Pero ¿sabes qué? La gente sí estaba muy enojada, y sobre todo porque esperaban que de alguna manera, aunque sea en esta, hubiera asistido el presidente López Obrador, y no fue. Pero bueno, eso es por un lado. Nada más con lo que acaba, nada más por ese punto, lo que acaba de señalar en esa intervención Javier Lozano es precisamente la insinuación de la responsabilidad política de Andrés Manuel López Obrador en este asesinato, lo cual genera precisamente la división, el encono social que él dice que es responsable de Andrés Manuel. Es justo lo contrario y lo que señala. Regresemos con Javier. Así como dice, una hazaña, dice, otra vez las cursilerías, una hazaña histórica, la confianza que le tiene el pueblo al presidente. De veras, ¿qué no nos acordamos los niveles de popularidad que alcanzó Vicente Fox cuando entró? Tanto como López Obrador. A ver, perdóname, pero tiene mucha confianza. Es más, el presidente Calderón termina con altos números positivos de confianza y de popularidad con la gente. Cedillo. Perdón. Nada que ver con Andrés Manuel, nada que ver. No al mismo nivel. No tan bajo como Peña Nieto. No, por eso, pero no tan bajo. No es la primera vez que le tienen confianza a un presidente, tampoco. Ahora, ¿a qué me refiero? El caminar entre la gente, el no tener protección, el andar en aeropuertos. Bueno, nada más con eso, andar en aeropuertos. Te voy a decir dos cosas que tienen que ver con la comunicación social. En primer lugar, andar en aeropuertos es la pérdida de horas, hombre, más absurda que puede tener un gobierno. ¿Por qué? Porque son horas de espera precisamente en aeropuertos que están asfixiados gracias a la saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí lo tienen sentado y puede haber mal clima y entonces no despega y lo tienen ahí sentado. No puede tener un acuerdo con un secretario de Estado porque no puede ver nada confidencial porque el güey de atrás le está viendo todo lo que están hablando. Es una eterna conferencia de prensa estar en un aeropuerto porque todo el mundo le llega, todo el mundo le pregunta, a todo el mundo le contesta lo que sale de su ronco pecho. Y son por eso un gobierno de tantas ocurrencias, porque no es una cuestión planeada. Presume Ackerman, dice, ¿cuándo habías visto un presidente con tantas conferencias de prensa? Pues nunca, y eso no significa que sea algo acertado. ¿Por qué? Porque todas las mañanas sale, se echa hora y media, así, a ver quién quiere preguntar lo que quiera, y él contesta lo que le da la gana, porque no necesariamente contesta con información. Por ejemplo, en el tema de la gasolina, ¿por qué nunca nos dijeron cuánto dejaron de importar? No de gasolina,
de crudo ligero y que fue lo que provocó la escasez. Eso es falso. Eso es falso. No, Absolutamente falso. ¿Dónde está la información? Absolutamente falso. ¿Dónde está la información? Hay un artículo del Wall Street Journal que yo mismo interpelé públicamente en Twitter, que retoma unos datos de una empresa privada, Clipper Data, de manera anticipada, diciendo que supuestamente hay una reducción en la importación y que esto genera la escasez. No hay datos oficiales en que este está respaldado, es una especulación. No Absolutamente, no, los datos salen después, son cada 2 meses. Es una especulación de este articulista, y en que lanza indirectamente una teoría que es terrible y que retoman, y es una mentira, que retoman muchos de los que les encanta pegarle al gobierno cualquier cosa y que dicen, bueno, entonces la supuesta escasez, que no hay, es resultado de que Andrés Manuel está importando menos. Esto es absolutamente falso, no hay problema de abasto, eso lo hemos visto, ya está resuelto el problema urgente de la distribución, ni siquiera la explosión de este viernes ha generado otra vez estas colas, esta histeria como antes. Veo las críticas muy legítimas de Javier Lozano, al final de cuentas, en la superficie. Habla de formas, habla de discursos, pero no está criticando nada de fondo, porque la verdad es que de fondo estamos avanzando a paso firme y con acciones muy concretas. De veras, Javier Lozano, ¿recomiendas que simplemente se abandone esta lucha en contra de la corrupción en Pemex, en contra del huachicoleo, que dejemos las cosas como estaban en el gobierno de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, que no haga lo que está haciendo? ¿Recomiendas realmente que simplemente se haga de la vista gorda en ese y otros temas? ¿Sabes qué recomiendo? Que lo hagan bien. Fíjate, no está tan difícil, O sea, nada más digo, ¿lo tienen que hacer? Háganlo bien. Javier, ¿lo está haciendo mejor que otros gobiernos? No. A ver, ¿Hubo mejor lucha contra la corrupción vamos a poner con Peña Nieto? Casos muy concretos. ¿Sí? Y en ese me tocó a mí participar. La extinción de Luz y Fuerza del Centro. Que es uno de tus... Yo volé. Ahí se hizo con planeación, con estrategia, con equipo, con seguimiento, con apego a derecho. No se fue un minuto la luz cuando tomamos las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. ¿Te sientes orgulloso de ese episodio? Absolutamente. Continuidad en el suministro de la energía. La comparación es un disparate absoluto. Eso es un ataque a los derechos laborales y aquí tenemos un ataque a la corrupción. Nada más dime una cosa, tú que eres el referee en esta mesa de debate. ¿Se vale interrumpir? Porque yo también soy bueno para... hagámoslo con cuidado, pero bueno, sí, hagamos. La verdad es que yo he sido muy respetuoso a que termine todo su rollo, pero que también me permite terminar mi explicación. Adelante, lo cuidaré. Entonces, cuando tú haces las cosas con estrategia, con inteligencia, con apego a derecho, con liderazgo, vas viendo condiciones previas que son absolutamente necesarias para que des el siguiente paso adelante, las cosas te salen bien. Entonces ahí no se rompió un vidrio, no hubo enfrentamiento, no se fue la luz, dejamos de transferirle a Luz y Fuerza del Centro, que era un organismo, y no estoy hablando de los trabajadores per se, estoy hablando de todo el organismo, la directiva, todo. Organismo corrupto e ineficiente que le costaba al Estado mexicano al año 42,000 millones de pesos. ¿Sí? La transición hacia la CFE, lo que trajo como resultado fue no solamente ahorrarnos ese dinero, sino que hubiese mucho mayor productividad, mucho menor tiempo ya en los apagones, mucho mejor servicio, etcétera. Ese es un buen ejemplo de cuando quieres hacer las cosas bien. En esto que están haciendo la épica del combate contra el huachicoleo, yo soy el primero de decirles, porque además yo participé junto con Tony Gali en Puebla, y hubo buenos resultados en Puebla. O sea, más de 10 millones de litros que se recuperaron, y más de 4,000 vehículos que también se recuperaron, que estaban robados, y más, casi 100,000 personas fueron puestas a disposición de las autoridades. Se cerraron 21 gasolinerías, se metió a 3 presidentes municipales a la cárcel. O sea, de que hay esfuerzos, los hay. Yo aplaudo y apoyo al presidente López Obrador en esa lucha contra el huachicoleo, y además le pido algo, que vaya por todos, los que están en PM, los que están afuera, los dueños de gasolinerías, los dueños también de grandes establecimientos, de ingenios, que son los que compran el diésel así al mayoreo, pero que lo único que pedimos es, no tiene por qué esta lucha traer ni desabasto, por un lado, y mucho menos la pérdida de vidas humanas como pasó el viernes. A ver, otra vez estamos confundiendo las cosas. Echarle la culpa a Andrés Manuel por los muertos en Hidalgo este viernes pasado es un disparate absoluto. Eso no es un
resultado de la lucha contra la corrupción, sino todo lo contrario, es un resultado del huachicoleo que aún con este intenso combate a la corrupción y huachicoleo, todavía la gente no está aprendiendo la lección, tanto abajo como arriba, y están todavía en este negocio. Eso no es culpa del Andrés Manuel, sino precisamente lo contrario. Lo que estamos haciendo es generando una situación para que no haya este huachicoleo. La idea de que Puebla sería un ejemplo en la lucha en contra del robo de combustibles, pues me parece una tesis un poco fuera de lugar. Todos sabemos que precisamente es Puebla una de las sedes más importantes para la comisión de este delito. Aunque reconozco y celebro que Javier Lozano, al final de cuentas, no tiene una crítica de fondo sobre esta estrategia de combate a la corrupción. La comparación entre luz y fuerza, y esto me parece fascinante. El gobierno de Calderón utiliza la fuerza del Estado para acabar con un sindicato, para afectar los derechos laborales del pueblo mexicano. Andrés Manuel López Obrador utiliza la fuerza del Estado para rescatar y defender los recursos nacionales y la soberanía nacional para generar un derrame de inversión en precisamente la sociedad mexicana. Yo creo que es correcta, ¿no? Esa comparación. Y ahí vemos precisamente que un gobierno está a favor de los grandes intereses en contra de los trabajadores, y el nuevo gobierno precisamente utiliza esa fuerza del Estado para defender el interés común. Bien, Javier. Me la puso rete fácil. ¿Por qué? ¿Sabes cuántas personas se quedaron de un día para otro sin trabajo en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco? 45,000 de un día para otro. Entonces a mí que no me vengan con que qué barbaridad que utilizó Calderón toda la fuerza del Estado para atacar un sindicato. No, por si no lo sabes, John, porque además a veces esto jurídico no se le da mucho. No, la otra vez le tuve que corregir, ponen una columna, dice, sería bueno revisar la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sí, pues esas se juntaron desde 2014 en una sola ley. Pero bueno, eso es otro tema. Déjame decirte, me tendrán que revocar mi doctorado en Derecho, supongo por... Luego nos dices quién te lo dio, man. Bueno, la UNAM, la máxima casa de estudios. Qué barbaridad. Bueno, tú eres de la Libre de Derecho. Yo soy de la Libre de Derecho, orgullosamente. Oye, pero déjame decirte, el ESME sigue existiendo. El ESME desapareció. ¿Qué desapareció? Luz y Fuerza Centro. ¿Qué se le hizo a los 40 y tantos mil trabajadores que perdieron su trabajo? La indemnización más alta que se le ha dado en la historia en cualquier desincorporación de paraestatal. Pero que no me vengan ahora que los derechos laborales le importan mucho. Por cierto, la Corte validó esto. La Organización Internacional del Trabajo, a nivel internacional, dijo que no había ninguna violación a la autonomía, la libertad sindical ni derechos laborales. Pero te voy a decir, caramba, cuando ellos dejan sin empleo a 45,000, que ya estaban chambeando en Texcoco, y que iba para 450,000 o casi medio millón de empleos, eso por un capricho personal. Lo otro sí tuvo un fin de Estado, y esto fue un capricho personal. Que se hagan cargo de sus realidades, porque está diciendo que no estoy criticando nada de fondo. Pues yo no sé qué pretende que sea algo de fondo. Todo lo que he dicho son críticas a malas decisiones que ha tomado este presidente. Porque además que me diga que va a ser mejor Santa Lucía, si MITER, que es la agencia internacional la más prestigiada del mundo en materia de aviación civil, ya dijo, no hay manera que funcione esa madre, no hay manera que funcione Santa Lucía con el aeropuerto de la Ciudad de México, y encima le tiene una... No dijo eso, quiero que me enseñe el documento de Javier Lozano, donde dice, no hay manera de que pueden funcionar esos aeropuertos, de ninguna manera. Hay un estudio de aeronáutica que habla de la necesidad de cuidar espacio aéreo. Te lo voy a poner. A ver, ponme las citas directas, porque la verdad es que aquí hay muchos inventos que están circulando. Ya hemos hablado del aeropuerto. Para mí es evidente que no es un capricho personal de nadie, por eso precisamente se hace una consulta porque participan más de 1 millón de personas. Quiero poner otras cosas en la mesa, preguntarle quizás a Javier Lozano si se vale hacer preguntas. Sí, ¿qué opina con respecto a el trabajo ahora que se está haciendo con los padres de familia de Ayotzinapa para llegar al fondo de este caso? Ahora sí, después de un encubrimiento bárbaro. La liberación de presos políticos que habían estado en la cárcel 4 o 5 años.
Realmente estas son acciones muy contundentes y claras que hablan de un nuevo régimen. La Guardia Nacional, vamos a poner eso en la mesa porque me llama la atención que Javier Lozano, el porrista número 1 a favor de la militarización de la seguridad pública, de la Ley de Seguridad Interior, que ya fue expulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Porrista? Ahora, sí, es de los primeros promotores de la Ley de Seguridad Interior, esa ley despótica que justamente militariza la seguridad pública y que inicia desde el tiempo de Calderón, donde él estaba en el gabinete. Ahora nos venga a acusar a Morena, al nuevo gobierno, de que se está militarizando la seguridad pública, cuando justamente lo que se está haciendo es lo contrario. Paso a paso estamos saliendo de caverna de militarización y abuso y de irregularidades hacia un sistema civil que respetará los derechos humanos de la población. No, esto le juro que ya es hasta cómico. Mira, bueno, en primer lugar, a ver, dice, oye, qué injusto, dice John, que le culpen a López Obrador por las muertes que hubo en Hidalgo en la explosión del viernes. Pues lo mismo te digo de las muertes de la guardería ABC que le achacaron a Calderón, o de los 43 que le achacaron a Peña Nieto. ¿A poco ellos directamente fueron responsables? Pero a ustedes se les llenaba la boca, ¿verdad?, culpando a los expresidentes de este tipo de calamidades y desgracias. Ahora que les toca a ellos, dicen, no, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el presidente? Pues lo mismo les decíamos con Calderón y con Peña Nieto, ¿eh? Nada más que ahora no es lo mismo ser borracho que cantinero y están sufriendo las consecuencias de enfrentar este tipo de cosas. Lo de Ayotzinapa, mira, yo no voy a defender la investigación, ¿sí? Y si quieren hacer su comisión de la verdad, pues hagan lo que tengan que hacer. Nada más que les digo, esto de andar haciendo también de pronto como sus consultas, porque dice 1 millón de personas votó en la consulta del aeropuerto de la Ciudad de México. No es ni el 1% del padrón electoral, cuando dice la Constitución que para que pueda ser vinculativa una consulta, tiene que votar cuando menos positivamente, participar cuando menos el 40% del padrón electoral, hombre. Entonces eso es una vacilada. Y que luego diga que el principal porrista de la Ley de Seguridad Interior, sí señor, pero nada más que hay una gran diferencia entre seguridad interior y seguridad pública. Y lo que quieren hacer aquí los señores con la Guardia Nacional es militarizar la seguridad pública. En cambio, las leyes de seguridad interior lo que hacía era exactamente lo contrario, ponerle límites de temporalidad y racionalidad a la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las fuerzas civiles en tareas de seguridad nacional, concretamente en materia de seguridad interior. Esa es la gran diferencia. Yo sé que se le está dificultando entender estos conceptos a John, pero bueno, de verdad, yo sí creo que es una gran contradicción entre lo que decía en campaña López Obrador sobre que las Fuerzas Armadas tendrían que regresar a los cuarteles, que no tienen que estar en las calles, y ahora es el principal promotor de que quien encabece este esfuerzo sean los militares, que por cierto, les expreso desde aquí todo mi reconocimiento, mi aprecio y mi gratitud por todo lo que han hecho por el pueblo de México. Ya estamos de vuelta aquí en este debate entre John Ackerman y Javier Lozano Alarcón. Le toca el turno justamente a John Ackerman. John. Sí, creo que es muy importante hablar esto de la Guardia Nacional, sí, la Ley de Seguridad Interior, porque la Ley de Seguridad Interior fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por lo que dice Javier Lozano, porque crea un nuevo concepto de seguridad interior que no existe en la Constitución. Tenemos seguridad pública y seguridad nacional, ¿sí? Uh-huh. La seguridad pública es civil, la seguridad nacional es las Fuerzas Armadas. Entonces, al crear un nuevo concepto de ley de seguridad interior, lo que haces es normalizas la guerra interna, que es la que lanzó Felipe Calderón a partir del 1 de diciembre de 2006. Esta guerra llamada contra el narcotráfico, que realmente fue una guerra en contra del pueblo mexicano y que generó más de 250,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos, presos políticos, un país sangrando y en pedazos socialmente y en términos de la paz y la violencia. Lo que Andrés Manuel López Obrador promete en campaña es darle la vuelta absolutamente a esa lógica, ese discurso, pero también lógica y práctica, y generar un camino hacia la paz. Entonces hay toda una serie de proyectos de apoyo a jóvenes, de apoyo a los campesinos, la autosuficiencia alimentaria, el tema de generar nuevos espacios para el desarrollo en el sur, es atender las raíces del problema en lugar de solamente
de las causas, pelear fuego con fuego. Pero, obviamente, él reconoce que hace falta algún organismo del Estado, una corporación policíaca federal, que protege a los ciudadanos. Y eso es muy, muy importante aquí. La Guardia Nacional, en su reforma constitucional, en lo que vendrán las leyes, en ninguna parte tiene ninguna facultad de orden y paz política, ¿no? Su única función es de protección ciudadana y atender a la cuestión de la delincuencia y la violencia, ¿no? Entonces, esta Guardia Nacional quedó absolutamente claro en el artículo 21 que la seguridad pública es civil y la Guardia está bajo un mando civil. No se tocó ni con el pétalo de una rosa el artículo 129 de la Constitución, que habla de la disciplina militar. Lo que se genera es una nueva corporación que retoma algunos elementos de manera transitoria de los militares, de su formación de disciplina, algunos elementos directamente al principio, y con la idea de generar un cuerpo que realmente funcione, porque así como ha fracasado de la guerra militarizada, tampoco la Policía Federal ni la Gendarmería han resuelto este problema. Nada más quiero, ese es el punto sobre la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional. Nada más que hay una provocación que lanzaste, Javier Lozano, sobre la guardería ABC y Ayotzinapa, comparándolo con la explosión en los ductos, diciendo que esto es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. En Ayotzinapa tienes la participación directa de agentes del Estado mexicano en la desaparición forzada de 43 estudiantes y la muerte de otros. Por eso es culpa de Peña Nieto. En la guardería ABC tienes una guardería bajo vigilancia gubernamental, ubicado junto a una bodega con altos peligros y riesgos de incendio. Entonces ahí tienes una responsabilidad directa del Estado. Aquí nada que ver, al contrario, son los delincuentes los que están generando el problema. ¿Sabes cuál es la estrategia, mano? Y así estábamos desde la campaña, que van consumiendo el tiempo para que uno ya no les pueda contestar, ¿no? Y para que vean nada más lo desinformado que está el doctor en Derecho, John Ackerman, dice que no existe el concepto de seguridad interior en la Constitución. Voy a leer lo siguiente, artículo 89, fracción, aquí está, dice, fracción sexta, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, las facultades del Ejecutivo Federal, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Entonces, cuando dice, no existe el concepto de la Constitución, es que el doctor en Derecho no ha leído la Constitución. Y ahora viene a defender la Guardia Nacional, la viene a defender como diciendo que es la panacea, cuando ahí sí se va a militarizar la seguridad pública. Por eso van a cambiar la Constitución, porque hoy la Guardia Nacional solamente es Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Y aquí lo dice el mismo artículo 89 constitucional. La van a cambiar para que ya vaya a tareas de seguridad pública. Eso es militarizar la seguridad pública, punto. Ahora bien, y dice, en el caso de Ayotzinapa y de la guardería ABC, hay responsabilidad del Estado porque hubo omisión y negligencia. ¿Y qué creen que hubo el viernes? ¿Qué creen que hubo el viernes? Desde que dan aviso de que hay una pequeña fuga, cuando llega, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a la gendarmería? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar el ejército? ¿Cuánto tiempo se tardan en cerrar los ductos? ¿Cuánto tiempo y por qué no acordonaron el área? Que no me vengan, que todo pasó solito porque el pueblo bueno tenía hambre. Esa es una responsabilidad que se llama negligencia criminal, se llama comisión por omisión. Y háganse cargo, porque así como se les llenaba la boca criticando a los presidentes anteriores, ahora ya llegó su presente y lo tienen que asumir, John. Y eso es precisamente para lo que estamos aquí. John. Por supuesto que se debe investigar lo de Hidalgo, si hubo alguna negligencia directa del Estado, algún funcionario público en la respuesta a este accidente. Por supuesto debe ser enjuiciado. No estoy dando cheques en blanco a nadie, sino que estoy haciendo un reconocimiento claro de que estamos en una situación absolutamente distinta. Antes el gobierno, las instituciones del Estado eran los adversarios de la sociedad. Entonces, era una realidad que nos estaban agrediendo desde la misma guerra supuesta contra el narco, como mencionábamos, hasta estas negligencias criminales, que es correcto el concepto,
Pero hoy lo que tenemos es un gobierno que está haciendo un esfuerzo a favor de la sociedad y la gente lo está apoyando mayoritariamente. Entonces, las responsabilidades son individuales de particulares funcionarios, no del Estado como tal. Ese reclamo, esa protesta social de que fue el Estado criminal, el narcogobierno, esa lo derrotamos el 1 de julio y lo estamos viendo en acción desde el 1 de diciembre y yo creo que eso es una cosa, sí es una hazaña histórica y sí hay similitudes entre Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. López Obrador nada más tiene un par de meses, veremos al final del sexenio, pero el camino lo está construyendo de un viraje absoluto con respecto a la utilización de la fuerza pública y la institución del Estado mexicano a favor de la sociedad en lugar de en su contra. Nos queda ya solamente minuto y medio para cada cual. Por favor, Javier. Mira, yo obviamente le deseo muchísimo éxito al gobierno del presidente López Obrador. Le quiero decir a John y al auditorio que al menos con los presidentes que me consta que yo con los que trabajé, el presidente Zedillo, el presidente Calderón, todos los días se levantaban con el ánimo de hacer lo mejor de sí mismos para México. Entonces, nada que había intenciones de ir contra la gente, ni mucho menos, ¿sí? Sí me parece que estamos viendo retrocesos en muchos sentidos, casi como estos precios de garantía para el campo, que revivir la CONASUPO, el volver a transportar por pipas, que es peligrosísimo, 14 veces más caro y es mucho más ineficiente y lento, el petróleo o los hidrocarburos, las gasolinas que por los oleoductos. Sí me parece que hay una gran cantidad de retrocesos que estamos viendo. Sí me parece hasta ridículo que tengan que ir 3 secretarios de Estado a Estados Unidos a comprar unas pipas y, por cierto, hacerlo sin licitación pública porque dicen que hay prisa y nosotros no tenemos cargo de conciencia. Y, por último, sí, aquí sí hay una polarización desde el presidente. Él tiene que actuar como hombre de Estado y dejarse de andar con descalificativos como fifís, conservadores, neoliberales, neofascistas, canallas, rufianes y no sé cuántas cosas, todos los días. Y no es que haya censura, pero sí es intolerante a la crítica. Y en ese sentido, ¿cómo le dice prensa fifí y se mete con los conductores y les dice y les insinúa? Eso, a ver, eso es mucho más que libertad de expresión. Es intolerancia a la crítica. Ojalá él recapacite en ese sentido. Y un mensaje final para mi amigo Pancho Aguirre, aquí de Radio Centro. Gracias por la invitación, gracias por estar en esta mesa. Y ojalá veamos de regreso a Jesús Martín Mendoza, porque vaya que lo extrañamos. Bueno, por favor, John. Celebro igualmente este espacio de libertad, diálogo. Como acaba de señalar Javier Lozano, no hay censura en este gobierno. Después de 6 años de una censura absoluta en que se prohibía incluso que la gente locutores pudieran llamar a entrevistar a las personas, mucho menos invitarlos a sus cabinas, en que una periodista como Carmen Aristegui fue expulsada de la radio comercial. De repente tener espacios para un debate, un diálogo democrático, respetuoso, me parece increíble. Creo que Javier Lozano tiene que aprender a vivir la oposición. Todavía no están como que así como Andrés Manuel está aprendiendo a gobernar, yo creo haciendo muy bien. Me parece correcto ese diálogo que establece con los medios, aunque sea fuerte, es reflejo de mejor así que tomar teléfonos en privado y amenazar a los dueños de los medios, que es lo que hacía antes. Mejor directamente debatamos. La oposición es muy inmadura. Están golpeando, dando palos de ciego, queriendo descalificar a cualquier cosa al gobierno, generar, convertir tragedias en responsabilidades para un gobierno que no tiene responsabilidad en esas materias. Hay que señalar cuando hay responsabilidades, pero tampoco estar generando conspiraciones contra un gobierno que está haciendo un trabajo muy positivo a favor de la rendición de cuentas y los derechos humanos y el desarrollo del país. Bien, pues les agradezco a ambos la posibilidad de desarrollar un debate como este, con exposiciones, con ideas. No era un palenque ni era lucha libre, era la posibilidad de que el ganador de este debate sea el público que nos escucha, que tenga la exposición de los puntos de vista de ambas partes, que norme su criterio y que sepa muchas de las cosas que están en esta discusión política. A ambos, Javier, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julio, y gracias, John, por esta oportunidad. Gracias, Javier, un gusto. Gracias, John.
Bueno, gracias todos, gracias Radio Centro, y nos vemos pronto en otra de estas discusiones y seguimos después de una pausa comercial.